Hola, hola corazones. Ay, qué emoción ayer con el live y con los ganadores. Ahí se quedó colgado en Instagram. Y bueno, pues recuerden que estamos en semana de aniversario, festejos para toda la manada cuántica, regalos. Y bueno, pues me encanta su participación y sobre todo, déjame te digo aquí entre nos, me encanta y me sorprende mucho la participación activa de de mis alumnas. Se han vuelto, mira, ayer me encanta porque Catherine de Chile, mi querida brujita de la primera generación de academia, mencionó, fíjate, donde a mí ya no veo, las brujitas ven y se han vuelto re buenas. Y nos escribe Kat que ayer, que fue martes 13 del mes de enero, enero 13 de un año uno, pues suma 15 y se reduce a 6. Capítulo 600, punto para Kat. Capítulo 600 en un día con sumatoria 6. Estamos de verdad, bueno, yo feliz, sorprendida, orgullosa, oronda, ancha, feliz con mis alumnas hermosas. Y bueno, pues hoy en el capítulo 601 empezamos a caminar hacia los siguientes capítulos que, como siempre decimos, no sabemos cuánto tiempo más estaremos aquí, pero mientras estemos, estaremos en la mejor disposición, actitud y felices. Y la verdad es que ustedes cuando participan más me llenan de felicidad con sus historias. Ay Dios, cuántas historias recuperé ayer, de verdad que me quedé muy emocionada en la noche. Traje mucho calor a mi corazón cuando mencionan aspectos muy, muy fuertes del podcast, cuando las cenizas de mi papá en temporada uno, cómo resuenan con sus propias pérdidas. Bueno, la verdad es que nos hemos acompañado ya mucho tiempo, corazones, y si tú eres nueva y nuevo en la manada cuántica, en este podcast, tienes un montón de viajes que aventarte con nosotros en cada podcast desde temporada uno. Muchos de ellos y muchos temas definitivamente, como son parte de la especie humana, son atemporales. Trabajo personal que de todos modos tendremos que hacer tarde que temprano y ya está ahí colgado para ustedes de manera gratuita. Ya saben que este podcast no se monetiza, que ha crecido de manera orgánica gracias a que ustedes lo comparten. Y bueno, pues estamos en temazo con los Kidults y pues no podía dejarlos a ustedes sin el desenlace final y toda la historia completa porque no acaba donde estábamos, corazones. Vamos a recuperar nuestro tema y por qué, claro, o sea, a nivel de la influencia del egregor colectivo es fuerte, ¿no? Que tú quieres cambiar y tú quieres madurar y quieres mejorar y desde luego que tienes un entorno, tienes redes sociales, tienes revistas, películas y un montón de cosas que se han convertido en una super bomba nostálgica, ¿no? Es una máquina de nostalgia de atrapar a las personas en cierta edad, como mencionábamos ayer. Y fíjate, dentro de este estudio que habla del brainwash que han tenido por varias generaciones, desde los 80s y 90s, prácticamente, hay un podcast me parece que es Australia, en donde se sientan personas y pues hacen como, ese podcast se trata como de darles asesoría financiera, o sea, como darse cuenta por qué llegaron a esos abismos de endeudamiento. Y entonces era muy particular las respuestas de las personas, las respuestas de las personas que acudían, en donde el promedio, eh, la historia va así. Las personas entran a estudiar su carrera universitaria o su preparación, en este caso eran una enfermera, entre los 20 y los 30 años, ¿no? Entonces se la pasó estudiando y luego pagando la universidad entre los 20 y los 30 años. Cuando menos se vino a enterar, pues a los 30 años se dio cuenta que perdió pues todos sus 20, toda su etapa de mayor juventud y entonces hay una sensación de pérdida de vida por esa programación de que tienes que estudiar esto y esto y esto y luego le sigues y luego lo pagas y luego te endeudas con la universidad y luego le sigues, ya sabes. Entonces esta sensación de haber perdido su juventud
le preguntaban a la chica esta que cómo es que se había endeudado tanto, pero lo impresionante eran las respuestas, en donde respondía, oye, ¿por qué no pagaste a tiempo? Y las respuestas eran, mi bandeja de entrada se había llenado mucho y pues dejé de ver las cuentas, ¿no? Después respondía, bueno, es que cuando ya me pude graduar de enfermera, pues quise premiarme, ¿no? No tuve mi infancia, ella decía, no tuve mi infancia, entonces necesito de estos momentos para sentir que me daba un premio. Y ya le contesta el entrevistador, no, no te puedes premiar si estás endeudada, lo siento, tienes que esperar, tienes que aprender a esperar. Luego ella respondía, bueno, gana en promedio $4,000, $4,500 al mes, pero es capaz de gastarse $1,000 en un solo día, argumentando que había comprado pases anuales a los parques de Disney por $2,000 al año. Entonces decía, pero no pagué por los tickets. Le dijo, "Oh, claro, es que esa es la trampa. Dices que ya no pagas por las entradas anuales, pero cada visita van a ser pretzels de $6, botellitas de agua de $4. Es decir, gastaste $1,000 en un solo día cuando acumulaste una deuda inmensa. Y repito, lo interesante eran las respuestas. A esta chica ya se le habían dado oportunidades, o sea, se le dio en el COVID, se le dio un bono que utilizó para pagar su primera deuda, pero inmediatamente cuando se le limpió su crédito, volvió a meter $2,500 de deuda en irse a los parques. Después tuvo un accidente de carro y le pagaron, le indemnizaron y con ese dinero volvió a pagar la deuda, es decir, lo hizo 4 veces y 4 veces salió de la deuda y 4 veces se volvió a endeudar. Las respuestas es lo que llama la atención de esto que estamos analizando, porque las respuestas que daba es que, bueno, pensé que ahora que ya trabajaba, que ya tenía trabajo, pues todo se iba a balancear. Es decir, corazones, nos damos cuenta que es la lógica de un niño atrapado en un cuerpo de adulto. Entonces las respuestas continuas son, pues es que solo queríamos divertirnos, no ven un montón de cosas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Y este estudio prácticamente que es del 2023. En el 2023, bueno, pues hubo el aniversario de Disney con la película de Wish, que tuvo pérdidas enormes. O sea, todos los demás empresas que se van a ir sumando y que te voy a cantar ahorita, porque el tema no es Disney, es ahora vienen los juguetes, ahora viene Lego, ahora viene Hasbro. Empiezan a invertir demasiado en contenido de películas muy caras y no tienen historias nuevas. Entonces, están tratando de explotar al máximo los parques. Y bueno, pues obviamente ya el día de ayer, ¿no? Todo quien critique Disney o quien tenga un pensamiento crítico, bueno, pues empieza a generar que los fans de alguna forma hagan el esfuerzo que tengan que hacer por pagar esas idas. Pero fíjate, te voy a contar el desenlace más maravilloso, por eso quiero que entiendas que no todo es negativo, pero van a ser tiempos muy interesantes para nosotros de observar. ¿Por qué, corazones? Porque obviamente ellos decidieron, el corporativo que sentó un precedente para otras empresas, decidieron romper el ciclo, ¿no? Entonces antes eran los papás que llevaban a los niños al parque, a los parques y a todo este concepto Disney y que vivían en esa fantasía. Entonces esos niños cuando crecían volvían a llevar a sus hijos para sembrar esos recuerdos y eso es lo que los hacía volver como papás a mostrarles a sus niños esas fantasías con las que habían crecido, porque inclusive te lo digo con personas cercanas a mí que me comentaban unas amistades. No, es que mis hijos nunca han ido a Disney y les da lo mismo. O sea, como no tienen un referente, como no tienen la experiencia, pues te dicen que quieren ir a la playa y que quieren ir a la banana. La que quiere ir es mi mujer. Ella es la que quiere ir al hotel de Disney, al parque. Y bueno, esta persona refirió haberse gastado entre 120,000 pesos mexicanos en una ida de 5 días al parque de Disney porque la señora, su esposa, era la que quería llevar a los niños. O sea, los niños
con 4 o 5 años, pues tampoco es como que tuvieran mucha inquietud si es que no lo viven. Una vez que ya los vamos enrolando en este consumismo y nosotros como padres somos los que pagamos al final las cuentas, bueno, ese es un ciclo que seguía, ¿no? Papás a hijos, pero el corporativo dijo, no, vamos a mantener a las personas entre 30 y 45 años recordando su infancia infinitamente. Entonces, todas estas personas que crecieron con aquellas caricaturas de la Sirenita, ¿te acuerdas? O sea, del Rey León, de la Bella y la Bestia, estas todavía animaciones o caricaturas que se llamaban todavía en línea negra, ¿no? Nada que ver con cómo se ha explotado. Pixar ha hecho una revolución de la animación de una manera espectacular. Yo que soy cinéfila te lo diré, con Moana y con, vamos, el desarrollo de la animación es brutal, ¿no? A nivel técnico estoy hablando. Y claro que han invertido un montón. Entonces empezaron a convertirse en máquinas de nostalgia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo voy a reciclarte infinita e interminablemente. Pero entonces se unieron otras empresas como Hasbro, haciendo lo mismo con los Transformers. Pero ¿qué pasa ahora con la industria de los juguetes? Esto es todo un amén, corazones. Precisamente porque como el objetivo era encontrar otros significados a los juguetes, empezaron a hacer el reboot, el remake, y pues los mismos Transformers, por ejemplo, ya no eran, era el mismo Optimus Prime, pero ahora pongo coleccionable premium. Es más sofisticado, entonces ya no cuesta $15, sino ya cuesta $800. Entonces, ¿qué pasa? Que al abrir un segmento sofisticado, no estás jugando con juguetes, no, es una inversión. No, no estás jugando, estás desplegando tus pasiones de coleccionismo, al punto en que se ha vendido un Optimus Prime en $40,000. Y así, cada versión de los juguetes y cada versión del ochenta y tantos, del noventa y tantos, lo único que hacen es un reboot, es un remake, y logran que la persona al moverse, al mudarse de concepto del coleccionismo, muda el significado del juego y entonces cada versión genera nostalgia. ¿Y qué pasa con este concepto que ya crearon muy bien todos estos inmensos corporativos cuando tú les cuestionas los precios? Entonces cuestionar el precio de mi juguete que me compró es cuestionar mi infancia. Y cuestionar mi infancia es cuestionarme a mí. Entonces van a encontrar miles de formas de buscar que es una inversión, ¿no? Entonces, este Kiddo, que es el formato empresarial, como se ha llamado, ¿no? La mentalidad de Kiddo, de niño, es que seas funcional económicamente. ¿Y qué hace Lego inmediatamente? Bueno, Lego empieza a mandar mensajes con personas que llegan comerciales, que llegan de trabajar, con su traje, y empiezan a flotar cuando Lego hace un comercial que dice Adults Welcome, ¿no? Bienvenidos todos los adultos. No estás jugando, no, estás en un mindful building, o sea, estás en una creación muy delicada, muy intensa, muy creativa. Y bueno, lo mismo pasa con la marca de Kitty. Yo crecí con Kitty. Kitty es una creación de 1974. Ya cumplió 70 años, ¿verdad? Y entonces, para nosotros que en este país, bueno, pues no estaban abiertas las fronteras de comercio, ni mucho menos, era como de oro, ¿no? Tener unos borradorcitos que olían así de Kitty o un lápiz, ¿no? Que no querías ni usarlo porque no te gastara. Es decir, tener este tipo de productos, sobre todo para los países latinos me refiero, pues era algo muy aspiracional, algo que solamente ciertos sectores de gente que en ese tiempo viajaban, etcétera, pues podían adquirir. Entonces ahora, aprovechando estas mujeres en promedio entre 40 y 50 años, hacen el consumo de miles de productos de Kitty con la marca de Balenciaga, ¿no? Entonces Balenciaga saca una colección en donde te puede costar una bolsa de Kitty $2,000, en donde después se mudan a otras empresas de juguetes, el famoso concepto de la caja ciega, en donde tú compras una caja de juguete X
y no sabes qué te va a salir. Entonces el chute de dopamina es inmenso porque ahí donde te caiga que, ¿cómo se llama? Que te cae algo raro, pues bueno, ya entrenaron a los sujetos para estar adquiriendo dopamina y dopamina con scrolling del teléfono. Entonces la gente empezó a hacer campings en las tiendas cuando hay lanzamientos de productos, colas infinitas. eh, Solamente tienes que cambiar la mascota, tienes que cambiar el modelo y el fenómeno seguirá sucediendo. El tema es que los kidults entraron con todo en el mercado de los juguetes y ahora actualmente, según este reciente estudio del 2023, un adulto gasta más dinero en juguetes o en un juguete que lo que actualmente los padres con niños gastan en juguetes a sus niños. En Estados Unidos, la compra de juguetes de adultos fue de 67 millones, la derrama fue de 67 millones de dólares para estas empresas y en Europa 4.5 millones de dólares de las compras de los juguetes de los adultos. Entonces, extender la niñez, es decir, volver el consumo infantil en los adultos una conducta, bueno, pues obviamente ese ha sido el objetivo, ¿no? Extending, el concepto en inglés, porque han habido, bueno, corporativos enormes que se han sumado a conseguir, sumando sus esfuerzos, tanto que los colores, los olores, las campañas, han sido montones de empresas que utilizan el siguiente término, ¿no? En español es extender el consumo infantil en los adultos como conducta. En inglés, el término de su marketing empresarial es Extending Childhood Consumption Patterns in Adulthood Marketing. De esa manera, cuando suman esfuerzos, consiguen elevar la nostalgia en adultos consumidores. Es decir, entrena a personas dispuestas a priorizar la gratificación emocional por encima de la salud y del crecimiento financiero. Quiere decir que la impulsividad es el aspecto más importante de la niñez y que el hecho de que el mundo consumista, o sea, el comercial, la película, esto, el otro, la palomita, el bote que tienen, o sea, que el mundo te incentive, entonces vamos a cambiar el mensaje que existía en tiempos antiguos de, cambiamos el mensaje de paga esto si puedes, cambiamos el mensaje a, pues te lo mereces independientemente de tu situación financiera, o sea, pues ahí lo pagarás místicamente, ¿va? El mensaje es no ahorres, no acumules, porque te mereces un premio, a treat. O sea, es como te mereces el dulce, ¿no? Te ganaste el dulce. No les importa a las empresas y aquí es donde viene lo más dulce de todo que vamos a observar, porque nos va a tocar ver en nuestras sociedades al final del día este fenómeno, ¿no? O sea, a las empresas y a los corporativos les importa un sope si tú en 5 años estás en quiebra, si te estás gastando tus ahorros para la vejez o lo que sea. Lo que quieren es hoy exprimir y hoy cobrar. Como los kidults no piensan a largo plazo, ¿no? Pues funciona absolutamente para cualquier empresa para que te vendan lo que quieras, ya sea que asistas al lanzamiento de Apple que ha hecho desde Steve Jobs, hizo cualquier lanzamiento de Apple es un evento religioso, o sea, que causa emoción y empieza a causar, y llora la gente, y entonces hace colas y campings, o sea, han conseguido ese movimiento, esa sensación de la persona de carencia, de quedarse sin, entonces de necesitarlo, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando ves inteligencia emocional, entiendes lo que entiende el cerebro a través de las emociones. El cerebro no entiende que es un iPhone, pero entiende que es una carencia. Por ejemplo, eh, McDonald's y todas las empresas de comida rápida también hacen sus paquetitos con juguetes que generan nostalgia, juguetes que se coleccionan. Entonces, de esa manera, pues es un gancho para atraer otro segmento. La marca de Supreme cobra por logos carísimo
Y bueno, pues el scrolling en el celular va generando ya entrenamiento de dopamina, dopamina, dopamina inmediata, 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 inmediata. Entonces, el mensaje es emociones, emociones, emociones. Aprovechan las emociones atrapadas en la niñez a través de imágenes, a través de recuerdos, a través de sensaciones y son usadas por todas las corporaciones para regresarte esas emociones porque te venden de regreso tus emociones en productos, en experiencias en los parques, ¿no? Entonces, se consigue, ya se consiguió, ya no tenemos, no ven a las personas como ciudadanos, sino ven consumidores, ¿no? Entonces, pues las responsabilidades de los adultos socialmente, ¿no? En una sociedad se van apilando, ¿no? Entonces ya no vamos a poder comprar casas, ya no vamos a poder generar retiros dignos, no podemos pagar servicios médicos dignos, pero si pagamos un VIP tour en Disney o un concierto en alguno de estos parques o algún logotipo coleccionable que puede costar hasta $500, mm, ya no, vamos, ya no digas esto de la bubu y el coleccionismo ciego, ¿no? Un concierto dentro de los parques que te llevan a algún artista puede costar $800 al menos, porque el sentimiento de ser niño otra vez vale cualquier deuda que no ven a futuro. Entonces, como te decía, a los corporativos no les importa la quiebra de las personas, no les importa si tienes casa o no. Vas a renegociar la deuda y además está tu nombre. Entonces, han conseguido extraer al máximo de los consumidores, hasta la última gota, pero ¿qué crees? Que en sus brillantes ideas se les ocurrió romper el ciclo. ¿Eso qué significa? Que hablábamos que los adultos de los 70 y de los 80 pues llevaban a los niños y volvían a crear un mercado de consumo con los niños que crecían y que volvían a llevar a sus hijos otra vez. Y entonces el día que dijeron, no, nuestro target van a ser adultos entre 30 y 45 años recordando su infancia. ¿Cómo ves? Les vamos a dar Sirenita por siempre, Rey León por siempre, ya dijimos ayer, ¿no? Marvel por siempre, Star Wars por siempre, con las mismas historias. Y actualmente, pues los kiddos son personas entre 30 y 45 años. Pero, ¿qué crees? Que si 36.7% de los visitantes de Disney hoy son visitantes con niños, quiere decir que el resto son personas que están en ese promedio de los adultos que están explotando y ya no están teniendo niños. Quiere decir que no se sembró ya, perdieron el hilo de sembrar la siguiente generación de consumistas. Es decir, le están sacando la última gota de su esfuerzo mercantilizado a los kidults con pues este promedio de edades, extendiendo su infancia, no generando esta adultez, no generando que tengan hijos, porque si los van a tener, van a estar tan endeudados que no van a poder llevarlos a los parques. Entonces ya nació una generación de niñitos que no está yendo a los parques ni a esta cultura porque no tienen los padres para pagar eso, para pagar entradas de $250, de 115 a $250 o pases anuales de $2,000 persona para que vayan 2 veces o 3 al año. Fíjate cuánto te está saliendo la entrada, sí, por eso es negocio. Estos niñitos actualmente que sus padres o los llevan poco o no los están llevando del todo, crecieron con TikTok, con YouTube, con plataformas como Fortnite, como Roblox, es decir, que ya suplieron las necesidades de este concepto empresarial que empezó con los millennials y con los de la generación Z. Entonces quiere decir que en 20 años los consumidores potentes, fuertes, los kiddos, van a tener 50, 75 años y ya no hay la siguiente generación porque le sacaron la última gota siendo máquinas de nostalgia a los millennials y a los Zetas. Entonces, corazones, tanto no les importó a los corporativos las quiebras, el quedarse sin casa, el que no avanzaran en la vida,
el que no formaran sus núcleos, sus patrimonios o sus vidas, como llamamos de adultos, que no habrá otra generación de consumidores como estos kiddos entre 30 y 45 años que van a seguir en este movimiento infinito consumiendo Transformers, Kitty, Lego, Disney, Star Wars. Seguiremos yendo a las películas, seguiremos yendo a todo este mundo de los cuales la siguiente generación de gente que no tiene hijos y si los tiene, como te decía, pues no van a poder llevarlos con la quiebra que tienen. Entonces, ¿qué crees que está pasando con todos los CEOs de todos estos inmensos corporativos que del 2023 al 2024 ya reportaron pérdidas inmensas, una caída, un descenso, es decir, ya no está en crecimiento sus ingresos, sino descendiendo mucho más que cuando fue esta primera decisión de enfocarse en los adultos y mantenerlos de por vida infantilizados. ¿Te das cuenta, corazón, que todo tiene un karma? ¿Te das cuenta que toda acción tiene una reacción? ¿Te das cuenta que al final el mundo del sistema, de lo que quieren conseguir, pues va a tener el palo de regreso? Aquí lo que está muy interesante es ver como sociedad, porque al final la receta mágica no la tenemos. Te das cuenta que no hemos cuajado absolutamente ningún sistema de convivencia humana que sea justo, equitativo, abundante, tranquilo, feliz. Bueno, eso lo hemos conseguido para todos, ¿no? No lo hemos conseguido de manera colectiva y con unidad. Entonces estamos en este simulador, en esta experiencia. ¿Cómo se va a ver el mundo, corazón? No lo sabemos. ¿Cómo van a avanzar estas sociedades? No lo sabemos. Exitosamente fueron una inmensa cantidad de personas de la generación Millennial y Z entrenadas para comportarse como niños, para gastar como niños, para permanecer como niños. ¿Qué va a pasar con la realidad que tenemos cuando tenemos que plantarnos ante los gobiernos, las decisiones? Pues con una mente, digamos, bueno, hay sátiras de esto, ¿verdad? Y películas que hablan de esta sátira, pero con mentes estupidizadas y sobre todo haciendo que la IA pues ya piense por mí, elija por mí, me diga cómo lo voy a hacer y pues falta que yo quiera ver si quiero hacerlo, así que le vuelvo a preguntar. Entonces el cerebro como root brain, o sea, un cerebro que se va pudriendo en sus redes neuronales, ¿no? Conectado exclusivamente a sus emociones, a sus impulsos emocionales. Entonces, fíjate cómo nos hemos ido a los extremos. En el pasado, pues tú sabes, tienes colecciones de historias de tus abuelas, de tus abuelos, de tus bisabuelos, ¿no? En el pasado estábamos en el otro extremo, se lanzaba a la adultez, no estoy hablando que ya hubieran sido maduros, pero se lanzaba a la adultez a las personas desde una muy pequeña etapa. Mamás de 13 años, de 15 años, de menores de edad inclusive, ¿no? Hombres que ya, o jovencitos que ya estaban en la guerra, con un fusil, que ya tenían responsabilidades de hombres, que ya tenían que ganarse en una mina el sueldo de un hombre con 13 años, con 14 años. Es decir, la deuda o la herida es que se les brincaba a ciertas etapas y obligándoles esta madurez, teniendo ya hijos, asumiendo gastos, asumiendo la responsabilidad de cargar con sus hermanos, con su madre viuda. Es decir, se saltaban la etapa y había una deuda emocional importante en los sistemas familiares. Pero nos fuimos al otro extremo, que es la expansión de la infancia, el siempre permanecer en esas experiencias infantiles para los cuales el mundo ya puso la mesa y pues el evadir responsabilidades, el simplemente no moverte, el scrolling tirado en un sillón diciendo que eso es el descanso, la nula capacidad de evaluación de las cosas. Mi pregunta sería para todos ustedes, ¿cómo se va a ver el mundo? ¿Cómo van a caer estos corporativos en sus ventas? ¿Qué va a suceder con estas crisis? Porque al final, pues, sus corporativos generan empleos y fábricas y tienen
todo un sistema. ¿Qué va a pasar si ya no hubo una siguiente generación de adictos consumidores como estos? ¿Y qué va a pasar con el mundo? Porque es una laguna inmensa de fuerza trabajadora que como ya no se sembró la siguiente generación, esto ya pasó en Europa, esto ya pasa en otros países y ya pasó en México, ¿no? La pirámide poblacional está invertida, es decir, cada vez vamos a ser más personas adultas, cada vez más personas mayores. ¿Y cuál es la base trabajadora que sostiene el PIB de los países? Personas endeudadas eterna e infinitamente. ¿Qué sistema les va a mantener su vejez? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver? Y bueno, pues como dicen por ahí en mi rancho, a estos de los corporativos que crearon estas estructuras de keto, pensamiento de ketos, pues les salió el chirrión por el palito porque tanto quisieron explotar y lo han conseguido, y aumentaron o sea, duplicaron, triplicaron y estupidizaron a la gente comprando juguetes, comprando cositas, viviendo experiencitas, sin pensar a futuro que ya no hay la siguiente generación, la del déficit poblacional consumista. Así que a eso apostamos, corazones. Ahí viene el cambio de la nueva era, en donde los que sí quedaron, los rescatables, los despiertos, los que logren tomar responsabilidad, recuperar su salud, tomar responsabilidad de sus emociones, crecer al final del día, pues somos los que vamos a retomar el barco, corazones. Mucha que seguir contando, pero ¿qué crees? Que estamos en semana de aniversario, así que te voy a seguir trayendo otras cosas interesantes de cómo se vislumbra el mundo, porque estamos empezando un año, pues que va a transformar el mundo. Así que al menos por ahí tú ya vas empezando a dilucidar, a tomar tus propias decisiones y a tomar tus propias perspectivas, a tener una mente más crítica, que al final ese es el único objetivo de su servidora, hacernos pensar. Te dejo un abrazo grande y gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos mañana. Chao.